En este ejercicio nos dan dos planos, el plano pi1 y el plano pi2, cuyas ecuaciones generales son las que aparecen en pantalla, y nos piden en el primer apartado que calculemos la distancia entre la recta de intersección de esos dos planos y el punto P, cuyas coordenadas aparecen aquí, mientras que en el apartado B nos piden que calculemos el ángulo que forman esos dos planos. Bueno, vamos a empezar con el apartado A. Evidentemente, si queremos calcular la distancia entre la recta intersección de esos dos planos y el punto P, pues lo primero que tenemos que hacer es calcular la recta intersección de esos dos planos. Primero vamos a comprobar que esos dos planos son secantes para que de verdad veamos que se cortan en una recta. Pues para ello vamos a calcular un vector perpendicular a cada uno de los planos. Recordemos que el vector que se forma poniendo como coordenada los coeficientes de la incógnita de la ecuación general del plano es un vector perpendicular a dicho plano. Pues de esa manera, un vector perpendicular al primer plano es 1 menos 1, 1, mientras que un vector perpendicular al segundo plano, vamos a llamarle n2, pues será 1, 1, 0. Veamos cómo son esos dos vectores, es decir, si son paralelos o no son paralelos. Pues para ello vemos que sus coordenadas no son proporcionales, 1 partido 1 no es lo mismo que menos 1 partido 1, por lo cual los dos vectores no tienen la misma dirección. Y si los dos vectores no tienen la misma dirección, los planos no pueden ser ni paralelos ni coincidentes, tienen que ser secantes. Bueno, pues ya que sabemos que son secantes, vamos a calcular la recta de intersección. La manera de calcular la recta de intersección es resolviendo el sistema formado por las dos ecuaciones de esos dos planos. Analicemos el sistema, matriz de los coeficientes, 1, menos 1, 1, 1, 1, 0. Matriz ampliada, pues la misma matriz, pero añadiendo una columna más con los términos independientes. Sabemos que la intersección va a hacer una recta porque son planos secantes, por lo cual tiene que ser un sistema compatible indeterminado para que tenga infinitas soluciones y además con un parámetro para que de verdad sea una recta. Bueno, analizamos los rangos, observemos que cogiendo este menor, de orden 2, 1 por 1, 1, menos 1 por menos 1, pues más 1 son 2, que es distinto de 0, pues por el tamaño que tienen las matrices, 2 por 3 y 2 por 4, el rango máximo es 2, ya hemos encontrado un menor de orden 2, que además pertenece a las dos matrices, que vale distinto de 0, pues ahí lo tenemos, el rango de las dos matrices vale 2, no puede ser mayor, es menor que el número de incógnitas, que es 3, 3 menos 2 es 1, pues es un sistema compatible indeterminado con un parámetro. Además, hemos visto que el menor que hemos elegido es este de aquí, la incógnita z, la que queda fuera de ese menor, pues es lo que vamos a tomar como parámetro, la variable z. Así que reescribimos el sistema, dejando la incógnita x en el primer miembro y tomando z como un parámetro, es decir, pues lo agrupamos en el segundo miembro con los términos independientes. Así que este z lo pasamos como menos z y este es el sistema que queremos resolver. Al haber tomado z como parámetro, lo que tenemos ya es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, pues pasamos a resolverlo, se puede resolver de varias formas, pero lo más sencillo, nada más que hay que ver los números y coeficientes que tiene, emplea reducción. Si a la primera ecuación le sumamos la segunda, x más x es 2x, menos y más y es 0, pues nos queda 2x igual a menos z más 2, por lo tanto, dividiendo por 2, x queda, ya lo ordenamos, 1 menos 1 medio de z. Bueno, nos vamos a la segunda ecuación, sustituimos el valor de x que hemos obtenido en la primera ecuación y despejamos la y nos va a quedar que y vale 1 más 1 medio de z y por tanto la solución del sistema, si a z le tomamos cualquier parámetro real lambda, pues nos queda x igual a 1 menos 1 medio de lambda y igual a 1 más 1 medio de lambda y como hemos dicho z igual a lambda. Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta intersección de esos dos planos. Bueno, pues ya tenemos todo lo que necesitamos para resolver el apartado A. Tenemos el punto P, aquí lo tenemos la recta intersección de esos dos planos, pues queremos calcular la distancia entre ambos. Bueno, vamos a ver el esquema de cómo vamos a hacer el problema, esquema que seguiremos siempre que tengamos que calcular la distancia entre un punto y una recta. Tenemos el punto P, tenemos la recta R, pues al fin y al cabo esta es la distancia que queremos calcular. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero que vamos a hacer es calcular la ecuación de un plano que contenga el punto P y sea perpendicular a la recta R. Una vez que tengamos calculado ese plano, vamos a llamarle pi, pues buscaremos el punto de intersección de ese plano con la recta. Vamos a llamarle Q a ese punto y evidentemente, lo podemos ver aquí gráficamente, la distancia entre P y Q, esta distancia que tenemos aquí, será la distancia entre el punto y la recta, ¿vale? Esta distancia que hemos pintado aquí en azul será la distancia del punto a la recta. Bueno, pues vamos a hacer esos pasos en nuestro ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la ecuación de un plano que sea perpendicular a la recta y contenga el punto. Bueno, pues si tiene que ser perpendicular a la recta, un vector director de la recta nos vale como vector perpendicular del plano.
Observemos que un vector director de la recta, pues lo que va multiplicando al parámetro es menos un medio, 1. Como necesitamos un vector que tenga esa dirección, no tiene que ser ese, sino uno que tenga esa dirección, pues nos vamos a quedar con este, que es totalmente equivalente, por lo cual tiene la misma dirección, que es el -1, 2. Esto será un vector perpendicular al plano que queremos calcular. Ya hemos visto antes que esas serán las coordenadas, esos serán los coeficientes de las incógnitas, en la ecuación general del plano que buscamos. Así que tenemos que calcular un plano donde esos coeficientes en la ecuación general sean estas coordenadas que hay aquí y luego que pase por ese punto. Bueno, pues si esa es la ecuación general de un plano, vamos a sustituir el A, el B y el C por estos tres valores para que este plano, la ecuación de este plano que tenemos aquí, pues sea un plano que sea perpendicular a la recta. Así que ahí lo tenemos y ahora luego hallaremos D en base a que pase por el punto P. Bueno, pues ahí tenemos la ecuación del plano a falta de hallar el parámetro D. Queremos que el punto P sea un punto del plano, pues tiene que verificar su ecuación. Sustituimos la X por 2, la Y por 6, la Z por -2. Nos queda que D vale 0 y por lo cual esa es la ecuación del plano que buscábamos. Bien, ya tenemos la primera parte del procedimiento. Tenemos un plano que es perpendicular a la recta y contiene el punto P, pues como hemos dicho en el esquema que teníamos antes. Vamos ahora a calcular la intersección de este plano con la recta, para hallar lo que hemos llamado antes el punto Q, que ya casi nos va a dar directamente la distancia. Bueno, tenemos las ecuaciones de la recta en forma paramétrica, tenemos la ecuación del plano en forma general. La manera más rápida de calcular la intersección, como tienen que verificarse ambas ecuaciones simultáneamente, es sustituir el valor de X, de Y y de Z de la recta en la ecuación general del plano. Pues eso hacemos, sustituimos X por su valor, Y por su valor, Z por su valor. Nos queda que 3 lambda tiene que valer 0 para que se verifiquen las dos ecuaciones a la vez, o lo que es lo mismo lambda igual a 0, pues no tenemos más que irnos a la ecuación de la recta, sustituir lambda por 0, aquí un 0, aquí un 0 y aquí un 0, y obtenemos el punto 1, 1, 0, que no es más que el punto Q que buscábamos, intersección de la recta y el plano. Bueno, pues ya tenemos el punto Q, como hemos dicho antes. La distancia del punto a la recta no será más que el módulo del vector PQ, es decir, la distancia entre el punto P y el punto Q. Punto P lo tenemos aquí arriba, el punto Q lo tenemos aquí, el vector PQ no será más que restarle a las coordenadas del punto Q las coordenadas del punto P, pues 1, menos 2, 1, menos 6, 0, menos 2. Ese vector es el -1, -5, 2 y le calculamos el módulo. Ya sabemos, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de esas coordenadas, por raíz cuadrada de -1 al cuadrado, más -5 al cuadrado, más 2 al cuadrado, raíz de 30. Bueno, vámonos al apartado B. En el apartado B nos piden que hallemos el ángulo que forman esos dos planos, y el ángulo que forman dos planos no es más que el ángulo. Lo podemos hallar a partir del ángulo que forman sus dos vectores perpendiculares, un vector perpendicular a cada uno de los planos. Bueno, lo hemos visto antes, un vector perpendicular al primer plano es el 1, -1, 1. Un vector perpendicular al segundo plano es el 1, 1, 0. No hemos hecho más que, de nuevo, coger los coeficientes de las incógnitas en las ecuaciones generales y sabemos perfectamente que para calcular el ángulo que forman esos dos vectores, pues coseno del ángulo que forman esos dos vectores no es más que un cociente, donde en el numerador ponemos el módulo del producto escalar de los dos vectores, el valor absoluto del producto escalar de los dos vectores, y en el denominador ponemos el producto de los módulos de cada uno de los vectores. Bueno, pues arriba, producto escalar de dos vectores, ya sabíamos, multiplicando componente a componente las coordenadas de los vectores y sumando, pues 1 por 1, menos 1 por 1, más 1 por 0, y el valor absoluto, como hemos dicho, y abajo el módulo de cada uno de los vectores, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Arriba nos queda 0, abajo raíz de 3 por raíz de 2, ese cociente vale 0, y oye, el ángulo que tiene coseno 0 es 90 grados. Así que podemos concluir que esos dos planos en verdad son perpendiculares porque forman un ángulo de 90 grados.